Yo creo que se han visto mejores cosas en la primera parte, hemos tenido el dominio de balón, pero volvemos a cometer errores en estrategia defensiva y nos vuelve a condenar, ¿no? La segunda división, la estrategia tanto ofensiva como defensiva te marca, los detalles te marcan, y de los 4 goles que nos han marcado en estos 2 partidos, 3 han sido en corners, y eso al final pues te marca para mal y te lleva a no sumar, ¿no? Durante todo el partido, pues bueno, hemos tenido posesión del balón, el control del partido, sobre todo en la primera parte. He visto bien al equipo, lo que hemos trabajado, pero hay que crear más ocasiones de gol, tenemos que ser más efectivos cuando lleguemos al área y sobre todo trabajar la estrategia, porque tanto en defensa hemos sufrido 2 goles como en ataque podíamos haber hecho más daño. Sí, la verdad es que hemos marcado y han empezado los problemas físicos. Si de los 4 cambios que hemos tenido que hacer, 3 han sido por problemas físicos, está claro que el equipo se echa para atrás, porque el plan de partido ya teníamos que cambiarlo. Pero bueno, está claro que cuando un equipo va por delante y el otro va por detrás, te empiezan a apretar más, empiezan a apretar más arriba, empiezan a crear y a poner jugadores más por delante del balón, y ahí no hemos sabido leer el partido en esos momentos para contragolpear mejor, para juntarnos mejor, para dejar menos espacios entre líneas, y ahí pues hemos tenido un problema que nos ha llevado a que ellos crearan más ocasiones de gol y a consecuencia pues más juego a balón parado. Entonces ahí sí que no hemos estado bien. Lesionado Juanjo, hemos mandado calentar a los 2, ¿no? Tanto a Aris como a Iván Azón. Eso yo creo que ahí habéis visto mal. Luego la decisión de dejar al Toro en casa en Zaragoza es una decisión técnica, no es es para llamarle la atención, pero yo he hablado con él, sé lo que quiero de él. De momento no me lo ha podido dar esta semana, pero ya le he pedido cosas que él nos tiene que dar a este Real Zaragoza, y lo tiene que dar cuanto antes. Y lo que pretendíamos con Zanimakia, yo creo que en la primera parte se ha visto, ¿no? Trabajo defensivo tapando la subida de Ríos, velocidad en ataque, esas diagonales cuando cogía Jair el balón y buscar a Zanimakia, que casi ahí hemos tenido acierto. Y ha hecho un mal control, pero que si hubiera hecho un buen control, yo creo que hubiera marcado gol. Y buscábamos eso, velocidad, frescura, gol, porque ha sido también delantero, y un acompañante a Juanjo para intentar conseguir esas ocasiones de gol. En todo hay que poner el foco. La verdad es que hay que empezar a sumar. Hoy pensábamos sumar, no ha sido así, y hay que centrarse en todo. Desde ya hay que recuperar a los jugadores, hay que recuperar a los jugadores que están tocados, que han pedido el cambio hoy. Hay que contar con todos los jugadores, con toda la plantilla, porque en apenas 2 semanas vamos a jugar 4 partidos y va a ser muy importante que todos los jugadores estén en disposición de salir al terreno de juego. Con que hay que seguir trabajando, hay que estar más unidos que nunca. Es difícil, hay que ser realistas, hay que ver la tabla de clasificación y dónde estamos, pero esto sigue, y hay que juntarnos, hay que trabajar y que llegue el miércoles cuanto antes para intentar sumar ya. Sí, claro, normal. Siempre que pierdes y no te llevas nada positivo en un partido de fútbol, pues siempre estás cabreado, siempre estás decepcionado. Pero bueno, los jugadores saben la situación en la que estamos, no salen las cosas, 2 balones parados de nuevo te condenan a no sumar. Sí que se ven cosas mejores en el equipo, pero no nos da. Entonces hay que seguir trabajando para seguir mejorando, para estar más concentrados, para estar más intensos, para tener más llegada al gol, para crear más ocasiones de gol, para materializar más goles, porque si en 2 acciones a balón parado te condenan y no sumas, pues está claro que hay que generar más y que no nos creen menos. Claro que nos preocupa, está claro. Cuando te pones por detrás en el marcador, está claro que tienes que crear mucho más. Hemos hecho todo lo posible, hemos cambiado el sistema para intentar llevar el balón a bandas con Larra y con Pep para llegar balones al área, y no hemos sido capaces de hacerlo. Entonces, pues está claro que hay que trabajar más. No nos ha dado esta semana tiempo a trabajar todo, como es normal,
y hay que empezar a trabajar mucho más. Pero bueno, sobre Sola, pues bueno, es un chico que yo creo que está en disposición de sumar al equipo. Sabíamos que en banda izquierda teníamos ahí un pequeño agujero. Si Bermejo no podía más sobre su lesión, nos ha pedido el cambio y bueno, pues he contado con él porque confío en él, tiene velocidad. Esa jugada que podíamos haber marcado con él también, un pase de James en profundidad que rompe la espalda, yo creo que podía haber finalizado mejor, pero yo confío en él y sé lo que me puede dar. Ríos Reina fue protagonista del Ponferradina Zaragoza. En la primera parte exigió este paradón de Cristian Álvarez. Cuando llevábamos poco más de 20 segundos de la segunda parte, se equivocó y le dio este balón a Narváez. Cuarta diana de Juan José Narváez. Primera del Real Zaragoza a domicilio en toda la temporada. Ahí ven el error, cómo lo aprovecha Narváez para controlar, orientarse y definir a las mil maravillas. A pesar de ello, la Ponferradina dio un paso al frente para tratar de romper una dinámica también negativa. Más preocupante era la del Real Zaragoza, que enlazaba 8 encuentros sin ganar. Debutó el joven Antonio Sola y vio cómo Ríos Reina botaba un primer córner cerradísimo que peinó Cristian Álvarez. Tampoco estuvo muy acertado y de esta forma la Ponfe lograba la igualada. En el segundo tiempo el cuadro de John Pérez Bolo fue muy punzante. Ahí ven la recuperación. Dani Romera para Yuri El Caño. Espectacular sobre Jair Amador y la buena intervención por parte de Cristian Álvarez. Con el partido igualado, los errores iban a costar el doble. Y ahí estuvo precisamente de nuevo un córner prácticamente idéntico al primero botado por Ríos Reina. Y la peinada de Dani Romera. Primera diana con la camiseta de la Ponfe, del delantero de apenas 1,72 m. Una semana más estará en descenso el Real Zaragoza porque al término del partido remontó la Ponfe 2-1 frente al cuadro blanquillo. Bueno, yo creo que un partido que se nos pone de cara con el gol que metemos nada más empezar la segunda parte. Y bueno, luego dos jugadas de balón parado que ellos logran remontar el partido. Y nada, nos vamos jodidos de aquí porque bueno, pues el equipo quiere cortar esta mala racha que llevamos, pero bueno, hay que intentar recuperar lo máximo posible y llegar al 100% de cara al miércoles. Sí, no queda de otra. Yo creo que en estas malas rachas se ve todo muy mal, muy negro. Pero bueno, el equipo trabaja. Yo creo que durante la semana la idea del míster está clara. Creo que hoy bueno, se está viendo un mejor Zaragoza, un Zaragoza que tiene el balón, que bueno, que crea ocasiones, así que nada, seguir trabajando, el miércoles otra final y a intentar ganar. Bueno, pues el partido creo que empezamos bien, hemos entrado bien, la primera parte en general bastante bien. El equipo salió en la segunda parte en la línea de la primera, presionando, haciendo el gol en un fallo suyo tras la buena presión nuestra. Y bueno, pues a partir de ahí ellos han apretado, han sacado dos acciones a balón parado que nos han hecho los goles. Y al final esas cosas te matan, pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra, cabeza arriba, porque yo creo que lo vamos a sacar adelante. Bien, yo creo que llevaba ya bastante tiempo parado, he vuelto, me he encontrado bien, al final un poco cansado, como es normal, a falta de ritmo de la competición y bueno, poco a poco con el tiempo y los partidos se volverá a ver la mejor versión de mí. Totalmente, el fútbol es lo que tiene, no hay tiempo para lamentarse y estamos pensando ya en el próximo rival que es el Rayo Vallecano, es un duro rival, vamos a entrenar a tope, a recuperar y llegar lo mejor posible. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.